Ahí preguntamos. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos. Ya estamos en día miércoles, madrugada de día jueves. Y hoy día, Monty Salfate, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la nueva variante. Esta variante Omicron que tiene las alertas del mundo bastante encendidas. ¿Qué es lo que está pasando en Chile? Según el reporte del día lunes, el MinSal dijo que ya contábamos con 248 casos confirmados de esta variante, de los cuales 239 corresponden a viajeros y 9 a contactos estrechos. Es una variante más peligrosa, se contagia mucho más fuerte. Para eso estamos con el médico especialista en salud pública, Doc Zinc. Bienvenido, Eduardo Brodenstein. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar acá con ustedes, los veo siempre, así que gracias, un gusto poder compartir aquí algo, un aporte. El gusto es nuestro y lo posible. Que va a ser muchísimo. Y digamos que Eduardo es de la gama de los supermédicos, que son ultrahumanos, conectados. No es cualquier médico, o sea, es una linda persona, un tremendo ser humano. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Igualmente, un gusto estar aquí, conocerlo en vivo y en directo. Sobre todo porque hay muchas dudas, Doc. Yo creo que esta variante ha encendido las alarmas en el mundo. Sabemos que ella tiene presencia en muchos países. Se habla de una variante que tiene una mayor potencial de contagiosidad, pero lo que no sabemos es que si es una variante duradera. Y para eso, no sé si podemos revisar algunos titulares, por ejemplo, que dicen lo siguiente: Omicron ha tenido una expansión más rápida que cualquier otra variante en nuestro país. Probabilidades de contagiarse de Omicron en un avión es hasta 3 veces más altas que con otras variantes. Bueno, acá lo hemos visto, por ejemplo, en algunos países de Europa, en donde los contagios han subido bruscamente. Ha habido un pic, ¿cierto?, que se elevó muy rápido, pero así ese mismo pic ha caído repentinamente también de esta manera muy brusca. Entonces, hoy día no sabemos cómo interpretar esta variante, si va a ser tan preocupante, si va a afectar tanto como la Delta, o estamos ante una variante completamente distinta en cuanto a características. Sí, mira, la variante Omicron, la primera vez que se detectó, ¿no es cierto?, fue en Sudáfrica. El 24 de noviembre fue cuando la OMS dijo que era una variante de preocupación propiamente tal, encendió las alarmas, pero ya llevaba un tiempo circulando, ya en Sudáfrica, en Botswana, ¿no es cierto?, en el sur de África. Y es una variante que tiene ciertas características y que tienen que ver con lo que tú decías, ¿no es cierto?, que desplaza a otras variantes. ¿Por qué las desplaza? Porque es algo evolutivo. Se vuelven, tienen esta capacidad de mayor transmisibilidad porque las mutaciones que tienen la hacen ser más contagiosas. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos escuchado también, ¿no es cierto?, o leído que tiene 50 mutaciones que son muy importantes, y sobre todo en esta proteína que es la spike, esta punta que es la que hace que entre a la célula, y estas mutaciones la vuelven más adaptable en términos evolutivos, genéticos, para poder infectar. Y eso va a ser definitivamente que va a pasar lo mismo que ocurrió con las variantes anteriores, que fueron desplazadas por Delta. Omicron va a desplazar a Delta rápidamente. Y como dices tú, lo que estamos observando como mundo científico es cuáles son los alcances de la Omicron. Y los alcances de la Omicron no van a ser iguales en todos los lugares geográficos del mundo. Eduardo, mira, pero para poner un balance, aprovechando que te tenemos acá con nosotros, para que la gente entienda bien, sin dar ni falsa esperanza, pero colocando la pelota en el suelo, como se dice. Cabe suponer y se entiende que las mutaciones o variantes que comienza a tener un virus de estas características, o cualquiera en realidad, lo que busca es su supervivencia, de cierta manera. Entonces, pareciera que la Omicron está dentro de un mecanismo en donde ha tenido 2 años de ensayo y error en el ser humano. Y hoy día pareciera que dice, ok, me vuelvo más contagiosa, pero no tan mortal, porque necesito sobrevivir y necesito que no haya tanta defensa en mi contra. Para decir, yo necesito subsistir y propagarme, y por lo tanto decido ser más contagiosa, pero menos mortal. ¿Es así? Eso es un muy buen punto, porque tiene que ver con la supervivencia evolutiva de un virus. O sea, si yo mato a mi huésped se llama la persona que uno infecta, no voy a tener, es como los depredadores en la naturaleza. Como la casa donde estoy viviendo. En el fondo, la ecología se da de esa manera, ¿no es cierto? Los depredadores depredan hasta una cierta cantidad de sus presas, pero no los depredan completamente, porque si no quedan sin alimento y en definitiva se pueden extinguir. Ahora, ese es un pensamiento, claro, es un pensamiento como que uno, que se llama en términos
técnicos teleológico, como que uno hiciera pensar como que el virus piensa de una cierta manera. Ahora, esto es como más causal, ¿no es cierto? Ajá. Se va dando de una manera... Es un mecanismo. Es un mecanismo, pero es un mecanismo y un mecanismo que le hace supervivir. Ahora, lo que estamos observando, y para poner la pelota sobre el piso, es que las hospitalizaciones por Omicron, por lo menos en nuestro país, disminuyen 40%, ¿ya? Con respecto a la variable Delta. O sea, tenemos menos hospitalizaciones, hemos tenido menos fallecimientos, consecuentemente, proporcionalmente también, y también el pronóstico con respecto a lo que están haciendo las vacunas sobre Omicron es muy promisorio. Okay. Entonces, es una variante de preocupación, pero que probablemente tenga un impacto, y eso es lo que todos esperamos del mundo científico, que sea de mucha contagiosidad, pero de menos mortalidad y de menos posibilidad de colapso de los servicios de UCI, que es lo que genera el problema desde el punto de vista médico. Maravilloso. Doctor, sí. ¿Qué pasa en ese caso? Porque tocaste el punto de las vacunas. Sí. Efectivamente, Chile es uno de los países, ¿cierto?, en segundo lugar, que tiene mayor tasa de vacunación, y es algo de que, por lo menos en su mayoría, nosotros hemos alabado ese proceso, que es bastante positivo, y eso evita efectivamente que las hospitalizaciones por Omicron, que poco a poco están haciéndose un poco más masiva esta variante en nuestro país, sean más efectivas. Ayer observaba al doctor Sebastián Ugarte, que estuvo en el Hola Chile con Eduardo y con la Julia, que él hablaba de que había que poner ojo en los niños. De hecho, hablaba de los antecedentes, que en España y en Estados Unidos particularmente existía un aumento importante de la hospitalización con cierta gravedad en niños. Quiero preguntarte ahí si existe algún estudio, efectivamente, cuál es la información que tú manejas con respecto a los niños, porque estamos hablando de que en nuestro país hay menores, los más pequeñitos, creo, de 0 a 3 años, que no tienen un proceso de vacunación. Hay muchos padres hoy día que están nerviosos y que dicen, efectivamente, quiero saber cuándo voy a poder vacunar a mis hijos. Uno ingresa a las páginas del MinSal o a foros, es la pregunta que más se repite. O hay dudas también al respecto. Justamente, que es que hoy día, como no se pueden vacunar, es como, ¿cuándo los voy a poder vacunar? ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué pasa con Omicron en el caso de los niños? ¿Qué podría llegar a pasar en nuestro país, donde ellos todavía están fuera del proceso de vacunación? Sí, nosotros estamos en un proceso de vacunación de los menores de 18 años, donde los menores de 18 años, sobre los 6 años, tienen que recibir ya su segunda dosis, ¿no es cierto? Y recientemente el ISP también aceptó la vacunación entre los 3 y los 5 años. Entonces, el llamado a las madres y a las familias y a los cuidadores de los niños es que debemos vacunarlos. Aquí hay un detalle, ¿no es cierto? Porque una cosa es que uno tome autónomamente la decisión de vacunarse, uno como un adulto o como alguien que tiene más de 18 años, y en la otra condición son los padres, los cuidadores que tienen que tomar esa decisión. Por los niños. Entonces uno pone en una balanza. Todo indica que los niños pueden tener, ¿recuerdan este cuadro que se llama el PIMS, que son cuadros graves que le pueden ocurrir a los niños? Todo indica que una probabilidad baja de los niños pueden seguir teniendo esta enfermedad severa por COVID llamada PIMS, y que en el fondo tiene una alta mortalidad. Pero la vacuna disminuiría bastante esa probabilidad. Ahora, con respecto a Omicron, en realidad estamos en un punto intermedio. No se puede decir que los niños estén en más peligro que un adulto. Eso es totalmente fuera del conocimiento actual. ¿Ya? Yo diría cierta tranquilidad. Ejemplo, lo que está sucediendo en España y en Estados Unidos. Es que lo que pasa siempre es que hemos pensado que Europa es como una especie de de bola de cristal en el futuro. De bola de cristal de lo que podría llegar a pasar. Nosotros tenemos esa suerte. Tenemos la suerte de que vemos, para decirlo en términos como más metafóricos, tenemos como un tráiler de lo que podría pasar acá en Chile, ¿no es cierto? O sea, todo va apuntando a que nosotros vamos a tener que empezar a considerar la vacunación de niños cada vez menores. Pero yo te diría que hay que ser precavido con respecto también a los efectos adversos en niños menores de 3 años, que todavía no ha sido aceptado y está en estudio. Claro. Yo diría que con tranquilidad, con una cierta tranquilidad, los cuidadores y los padres y las familias vacunen a sus niños sobre los 3 años. ¿Ya? Pero no se ha observado, son estudios aislados los que muestran que pudiese haber una mayor intensidad o incidencia en los niños. O sea, esto yo no generaría una expectativa mayor negativa. Eduardo, perdón. Yo te entiendo, pero mira, déjame cuestionar un poco esto. Los niños, no hay mayor incidencia de contagio en épocas de cuarentena.
si es que se abrieron los colegios efectivamente. Dicen, ¿sabe qué? Veo que hay una gran cantidad de niños vacunados, entonces vengan, vuelvan todos. Y ahí es cuando ya pedirle a un niño que mantenga la distancia, la mascarilla, que se lave las manos. Es que ahí hay otro punto. Sí, es que ahí hay otro punto y que ha sido histórico durante la pandemia acá en nuestro país, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los colegios. ¿Cómo hacemos para que un niño de 3, 5 años se mantenga tranquilo, no juegue con sus compañeros, no le pase los juguetes a otros? Sí, entonces, ahí vienen las otras medidas, porque nosotros pegamos un giro en el péndulo. No sé si se han fijado, como tenemos las vacunas, tuvimos aquí como que lo sugerimos, como que somos los campeones de las vacunas, aparecimos en The Economist como que éramos salvaguardando la fuente, ¿no es cierto? Que es algo bien, que, doctor. sí, salvaguardando la fuente, que somos los mejor preparados en el mundo con respecto a la llegada de Omicron. Nosotros tenemos que considerar que la vacuna no es la única forma de cuidar a nuestra población. O sea, no va a evitar el contagio. Cualquier persona que está a cargo, tomador de decisión, considera que la vacuna es una herramienta principal, un pie de la mesa, pero el otro pie son todas las medidas no farmacológicas. Claro. Y en ese sentido se sigue considerando los aforos, la apertura o no de colegios, la apertura o no de espectáculos, cine, lamentablemente, ¿te fijas? Entonces, ese ha sido como esta dicotomía, esta de repente paradoja o falsa paradoja que hemos vivido en Chile, que es como de repente miramos en menos las medidas salubristas no farmacológicas, claro, que corresponden a lo que no es vacuna, y son muy importantes. Exacto. O sea, por algo estamos con mascarilla hoy día. Son la primera línea. Son la primera línea. Entonces, en ese sentido, yo pienso que lo que tú dices, Salfate, ¿te puedo decir Salfate? ¿No? Maestro, por favor. Maestro Salfate, yo creo que tienes razón. O sea, mira, aquí viene alguien a decirme un mensaje. A lo Pachada. A lo Pachada, sí, ¿te acuerdas? Sí. Yo pienso que sí, y hay que considerar esto. La vuelta al colegio va a ser un tema. Sí. Y lo otro que va a ser un tema es que si hacemos un retroceso, un rewind a diciembre del 2020, estábamos hablando lo mismo con las variantes que aparecían en ese momento, ¿no es cierto? Que eran alfa, beta, y nosotros tomamos medidas relativamente inadecuadas durante el verano que repercutieron en marzo y generaron una ola terrible. Entonces, este tráiler que hablábamos, o esta lamentable visión... diría yo. ¿Ah? Un spoiler de frentón, lo que pasa es un en Europa. Spoiler terrible. Ahora, lo que se sabe hasta ahora, es que todos los médicos de Nueva York, por ejemplo, recibieron un comunicado desde el Departamento de Salud dando un panorama de las hospitalizaciones con respecto a los niños que habían aumentado 4 veces dentro de la última semana, y en promedio general a nivel país aumentaron en un 35% las hospitalizaciones de niños menores de 18 años, especialmente en el grupo que es menor a 5 años, atribuible a que es el grupo que no tiene las vacunas hoy día. Entonces, como antecedente y como ruta a seguir, como para tomar las precauciones también con los niños, como usted dice, doctor, si bien no está hoy día la vacuna quizás para todos los grupos etarios, sí es necesario mantener las precauciones y la protección, porque también es un complemento hoy día a lo que tenemos a la campaña de vacunación que siguiendo la línea argumentativa tuya, que me parece muy correcta, los niños se protegen si están en un ambiente protegido. Entonces, si tiene una familia que está vacunada, una familia que los cuida, también es importante. Entonces, la dosis de refuerzo de las familias también es muy importante para que los niños no tengan esa exposición. Exacto. Ahora nosotros tenemos esa como... que es de capullo, en el fondo, que es de cuidarlos como un capullo, que también influye hasta que se pueda aceptar la vacuna en niños tan pequeños. Las medidas, a tu juicio personal, acá en Chile funcionan. Quiero hablar de las medidas más a nivel reglas gubernamentales más que individuales, porque yo lo he escuchado hablar de los niños. Claro, para los niños fue súper difícil, pero ojo, yo bajo mi experiencia, por lo menos con mis sobrinos, ya muchos colegios volvieron este 2021, yo siento que a los niños les costó menos acostumbrarse a esto de lo que les costó a los mismos profesores incluso. Entendían, aceptaban, mientras más chicos absorben toda la información. El roce social es lo que se pierde. Claro. Pero sabéis que sí, claro, y eso se pierde la vida, digamos, es otro tema, lo que hemos conversado de las pantallas versus el contacto real. Pero me pasa, yo por ejemplo, hace muy poquito para un trabajo acá en Así Somos, tuvimos que viajar al norte. Yo iba con mi pase de movilidad listo, así como a mostrarlo con todo el equipo. Nunca me pidieron el pase de movilidad. A mí tampoco, daba lo mismo si yo me subía al avión vacunado o no vacunado, yo 3 dosis, influenza, absolutamente todas las vacunas al día, iba listo todo el equipo. O ya no lo chequeamos. Nunca me pidieron el pase de movilidad, absolutamente.
absolutamente nada. En todo lo que yo he tenido que hacer el último tiempo, creo que la única vez que me han pedido el pase de movilidad fue para entrar a un patio de comida de un mall. El que dijo, este es mi pase de movilidad. Claro, este es mi pase. Aquí está. Me llamó mucho la atención porque yo sentía que... Sí. Me sentí súper inseguro de subirme a un avión donde no sabía si efectivamente la gente estaba o no vacunada, porque si no me lo pedían a mí, el resto tampoco. Y además, me van a perdonar, pero llevamos 2 años de pandemia, 2 años y algo, y la gente todavía no sabe usar la mascarilla. No, entonces, más porfiado. como que uno no puede entrar a exigirle algo porque la gente se enoja, uno piensa que va a ser los asistentes de vuelo que van a hacer eso. ¿Están las medidas bien tomadas en nuestro país o nos relajamos mucho? Es que lo que pasa es que una cosa son las normas y otra cosa es lo que se deduce de lo que tú dices es la aplicación de las normas. Y la aplicación de las normas tiene mucho que ver con la sensación de cómo estamos, esa sensación como abstracta de que estamos vacunados, ya no hay problema. No hay pandemia. No hay pandemia. Si alguien compró un pasaje en avión, seguramente está vacunado, si no lo van a volver, y se asume. Y ahí volvemos a algo que fue también importante, que es la comunicación de riesgo. Yo, fuera de cámara, conversábamos y yo les comentaba también que en este momento estamos en estado de emergencia en varias regiones de Chile. Sí. ¿Te podemos decir cuáles? Sí, porque está un poco olvidado eso. Arica, Tarapacá, los ríos, los lagos, Aysén, tienen niveles de incidencia que incluso implicarían disminuir en este paso a paso y también tomar medidas más drásticas, ¿te fijas? También la cantidad, nosotros en Chile, uno de los problemas grandes que tenemos es que siempre, no sé si se han fijado, pero nunca hemos tendido a tener pocos casos. Siempre tenemos como un pool de casos que se mantiene. Sí, eso mantiene la infección, ¿te fijas? Y eso es un potencial riesgo frente a las variantes nuevas como Omicron. Ajá. Doctor, aprovecho a preguntarle, porque su punto de vista va a ser muy interesante para muchas personas que nos están viendo en estos momentos, con respecto a que la vacuna siga siendo algo opcional y voluntario. ¿Dónde está el punto de equilibrio con respecto a los pases de movilidad, donde si una persona puede los próximos 3 años no vacunarse y finalmente está en todo su derecho y podría zafarse, que nunca se contagió y bueno, la hice, digamos? Sí. ¿Cuál es su perspectiva y cuáles deberán ser los límites restrictivos o de injerencia en el Estado en las personas que por a veces motivo no quieran vacunarse? Sí, yo creo que eso es demasiado importante porque hay muchos grupos, ¿no es cierto?, que tienen diferentes posturas frente a esto. Y esto no se puede... Incluso gente del área de salud. Y gente del área de salud. Entonces uno no puede imponer por la fuerza. Aquí uno tiene que imponer por la racionalidad, tiene que imponer también por entender que el otro puede tener un aspecto también de verdad en su discurso. Entonces uno tiene que partir por el respeto. Y hay una colisión de derechos ahí. Es como que, por un lado, está el derecho de mi autonomía, de yo guiar mi vida, de yo elegir cómo me visto, mi género, por decirlo de una manera, si me vacuno o no me vacuno, si tomo una decisión de cuidarme o no. Y por otro lado está el derecho, ¿no es cierto?, social, que es un derecho que también se relaciona con la justicia social, que tiene que ver con la solidaridad. Claro. Entonces, esa colisión de derechos tiene que estar presente y en las condiciones que nosotros estamos ahora... Mira, perdón, aquí me... Mira, uno le hace una pregunta incómoda y al ministro París. Le querían parar. Oye, el ministro Pari era mi profe. ¿En serio? Sí. Ya después le preguntar cómo era. Sí. ¿No era urgente? No era urgente. Es tarde, a la hora tarde lo llaman, ¿no? Sí, es que... Tiene su fanaticada. No. ¿Te están viendo en la tele? Lo que hay que considerar en ese punto es que estamos también en una condición en que las vacunas han sido aprobadas en un estado de emergencia. Ajá. Y ahí es donde viene lo del respeto. Exacto. Porque hay ciertos tratados internacionales, como el de Helsinki, posterior a la Segunda Guerra Mundial, que tienen que ver con la bioética, donde uno tiene que respetar la decisión de las personas. Entonces, en estas condiciones en que las vacunas todavía están en un periodo de evaluar su eficacia, su eficiencia, su seguridad, yo pienso que todavía las personas debiesen poder libremente elegir, considerando, sopesando la solidaridad, el querer al otro, la empatía,
con el legítimo, pero doctor, el legítimo miedo que uno puede tener también. Pero, ahora, doctor, sí, un segundo, sí. porque eso de alguna forma en teoría, en práctica se lleva a cabo efectivamente, hay una legítima libertad de escoger si quiero o no vacunarme. No. Quiero preguntarle eso a usted, quiero preguntarle también por los síntomas de Omicron, en realidad, porque han ido variando mucho. ¿Y qué significa Omicron para la pandemia? Muchos dicen que esto podría ser la última variante de este COVID-19, todo eso y mucho más, después de una pequeña pausa. Entonces, así somos. Ya estamos de regreso en Así Somos en esta madrugada y a jueves junto al doctor Eduardo Bronstein, hablando de ¿es obligatorio o no las vacunas? ¿Hay libertad real? Eso lo va a responder en unos instantes, pero ¿qué trajiste, Salfate? Maestro, lo que te quiero mostrar, lo que me trajo el viejito Pascuero, son estos tremendos cuchillos que son, escúchame, una maravilla. Te presento los Trusted Butcher. Es que Salfate, estos vi que los recomendaban en un programa de Estados Unidos, parece que son los que usan los chefs más famosos del mundo. Es que de verdad vas a lucirte. Es que es así como tú dices. La verdad que esto yo lo pedí, era el regalo que quería y es exactamente lo que me llegó. Es increíble lo que cortan. ¿Viste cómo cortan barras de hielo con este cuchillo? La cuestión es que es impresionante. ¿Te animas, Master? Es que Salfate, a mí me vendrían demasiado bien porque siempre se me olvida descongelar la carne. Así que con estos cuchillos se acabó mi problema. Bueno, te explico un poco. Lo que pasa es que estos cuchillos están hechos de súper acero. De hecho, son mucho más afilados que todos los cuchillos normales y la verdad es que tienen todo de una puntita y un diseño mucho más delgado que va de extremo a extremo. A ver, los van puliendo uno por uno, así que esto es un trabajo dedicado, sí, prácticamente de artesanía. Pasé un equilibrio perfecto porque la hoja de acero que tiene, como ves, ahí en forma de V, la verdad es que tiene incluso remachado triplemente en este mango aquí donde lo estoy sosteniendo. Vale decir, si a ti te gustan los cuchillos, este es el mejor, pero el mejor regalo que te pueden hacer. Te pasaste, es que es justo lo que necesito. Mi cocina está llena de cuchillos que no cortan absolutamente nada. Es más, te voy a contar algo. El otro día casi me corto un dedo, pero así completo. Quise picar una cebolla y fue un desastre. Ya, amigo, olvídate. Con esos cuchillos, la verdad, no pasa nada. Pero con estos, la verdad es que puedes cortar, rebanar, pica, fileteas como si fueras un verdadero profesional y te hace el trabajo mucho más fácil. La verdad es que así, placer es un... Eso, a cocinar es un verdadero placer. Oye, pero ya, dime, ¿cómo lo hago para tener esta maravilla? ¿Llamo al viejo Pascuero, a mi mamá, qué? No, olvídate, mucho más fácil. Swiss Trading Co. te lo hace muy, muy fácil. Solo tienes que llamar al número que está en pantalla y lo ordenas. ¿Cuándo? Ahora. No te pierdas entonces la oportunidad de tener el secreto mejor guardado por los chefs. Esto se llama, acuérdate, The Trusted Butcher. Y si eres uno de los primeros en llamar, atención, llevas la super oferta que consiste en 4 cuchillos para carne, 2 cuchillos para chef, 1 cuchillo para pelar y un termómetro. Además, y, atención, aunque no lo creas, todo esto puede ser tuyo. Atención, redoble de tambores, con un 50% de descuento y además te llevas un recetario online de regalo. ¿Todo eso? Todo eso, querido amigo, llamando al tiro ahora ya. ¿Y tú qué esperas para pedir el tuyo? El teléfono, muy fácil, 22656-3298. Te lo garantizo, The Trusted Butcher será el último cuchillo que compres porque dura, ¿sabes cuánto? ¿Cuánto? Toda la vida. No, te pasaste. Grande, Trusted Butcher. Aplausos entonces para este tremendo consejo, ya saben, para la cocina lo mejor. Nosotros seguimos avanzando en este capítulo de Así Somos y nos vamos a ir, estábamos hablando justamente de las vacunas, doctor. Queda esa pregunta pendiente de cuánta libertad tenemos. Exacto. Pero también quería leerles antes una gráfica del profesor de salud pública que habla de cómo van bajando los casos. Mira, la ponemos en pantalla y dice, las caídas de estos países pueden explicar que la duración de esta variante Omicron parece que no es muy duradera. Es lo que aparenta, habrá que seguir muy pendiente de ello y valorar en función de su evolución qué medidas tomar. Pero, en principio, parece que es una buena noticia, de hecho, de que la bajada sea tan puntiaguda como la subida y que los casos que se hayan visto hasta ahora hayan sido leves. John Carles March, un profesor de salud pública, esto lo publicó justamente Infobae. ¿Está de acuerdo con esta gráfica? Y le sumo la pregunta de las vacunas de la libertad. Sí, mira, ¿qué es lo que pasa? Que hay un detalle en esta curva, ¿no es cierto?, que se infecta muy rápido y puede caer muy rápido. Entre paréntesis,
ayer fue el día en que tuvimos en Europa la mayor cantidad de contagios por Omicron, 130.000 en Francia, no se había dado en toda la pandemia, más de 100, cerca de 100.000 en Gran Bretaña. O sea, estamos en un momento en que hay que matizar también esta condición de que, porque todavía estamos hacia arriba en algunos países. Estamos en alza. Algunos países tal vez podemos observar esto, pero en los países que en el fondo de Europa central estamos viendo y también no continental, ¿no es cierto? Estamos viendo que están en un alza. Entonces no sabemos qué va a ocurrir ahí. Pero por otro lado, hay que considerar que si esto tiene una alta contagiosidad y es más leve, eso es algo positivo. Pero a nivel poblacional, si se enferma mucha gente, al enfermarse mucha gente, siempre un porcentaje de esas personas va a presentar un cuadro grave. Claro. Y ese es el problema, porque eso es lo que puede producir colapso en las unidades de paciente crítico y producir, lamentablemente, más fallecimiento. Entonces, visto desde un punto de vista solo de modelo matemático, uno puede estar contento, pero lo que pasa entre medio, con una gran cantidad de enfermos contagiados, es que la probabilidad de que existan casos graves aumenta también. Claro. Y eso puede colapsar. Y para eso el llamado, por lo menos personal, es a vacunarse. Hablábamos de las libertades en la vacunación. Sí. En Chile, en teoría, no es obligación vacunarse. Pero en la práctica, yo siento que sí es obligación, porque si no se te quita un montón de libertades y de cosas que puedes hacer. ¿Es tan libre la elección de vacunarse o no, doctor, a su juicio? ¿Lo van a llamar de nuevo por teléfono? No. Desde el punto de vista, como hablábamos antes, más moral, ético, en lo más abstracto, se tiene que mantener siempre esa libertad. Pero desde el punto de vista práctico, lo que uno observa en los pacientes, lo que uno observa en los empleadores, que piden en el fondo que sus empleados o su gente que trabaja con ellos en las pymes estén vacunados, que te exijan estar vacunados para realizar algunas actividades con el paso de movilidad, se va volviendo cada vez más restringida esa posibilidad, esa libertad. Ahora, yo soy un pro vacuna. Les quería comentar también algo muy interesante, porque los estudios en relación a Omicron son estudios que se hacen poblacionalmente, que uno observa cómo va derivando en los pacientes mismos la enfermedad, pero también hay estudios de laboratorio. Y cuando uno observa cómo se comporta Omicron sin vacuna, poniendo anticuerpos y células potencialmente infectantes, la gente sin vacuna se contagia al 100%. O sea, nosotros necesitamos vacunarnos. De hecho, se necesita una tercera dosis, porque... Quiero decir esto también, los que están con 2 dosis de Pfizer y no se ponen el refuerzo, o lo que llaman la gente anglosajona el booster, tienen un 34% de probabilidades de estar protegidos y un 65% de contagiarse. Solo para entender, doctor, le pongo un dato sobre la mesa. Esto me lo mandan de la Embajada de Japón. Japón acaba de decidir, en vista de sus circunstancias, entonces me gustaría que me lo explicara qué es lo que nos diferencia de ello como cultura o medidas sanitarias. Acaban de decidir que finalmente no se puede, o sea, se respeta la vacunación voluntaria de la ciudadanía. O sea, el que se quiere vacunar se vacuna, el que no, no. Pero no conforme con eso, está estrictamente prohibido y con grandes sanciones aquellos que discriminen a un no vacunado. Por ejemplo, o sea, en buenas cuentas, una persona vacunada una persona no vacunada puede hacer exactamente lo mismo que una persona vacunada. Y no está sancionada la discriminación. Y es decisión de cada uno. ¿Son otras las variantes que los rigen a ellos? ¿Están más controlados? ¿O hay más confianza en el cuidado, digamos, personal de la ciudadanía y nosotros somos más porfiados? ¿Cuál es la diferencia? ¿O los japoneses acaban de tener la peor idea en protocolos sanitarios? Claro, hay que poner en perspectiva la idiosincrasia de ellos, que son una idiosincrasia de personas que tienen una integridad, ¿no es cierto?, en su forma de ser, un cierto orden, un respeto. La mascarilla de siempre. De hecho. Claro, un respeto por la norma, pero no un respeto impuesto desde arriba, un respeto reflexionado que nace como una comunidad. Ellos tienen, al ser una isla, ¿no es cierto?, al estar frente a China, ellos tienen tienen todavía estos valores que para nosotros parecen más antiguos, más arcaicos, estos valores conservadores que tienen que ver con el honor, con el orgullo, ¿no es cierto? Y ese orgullo por sí mismo también lleva un respeto por el otro. Ahora, yo creo que del punto de vista de lo que ellos plantean, eso debiese ser así.
Debiese ser, ¿en qué punto? Okay. En que si una persona acá en Chile decide no vacunarse, no debiese ser discriminada, pero sí él debe saber y estar informado que nosotros como sociedad, para cuidar a los más vulnerables, ¿por qué? Porque si nosotros tomamos a la sociedad japonesa desde el punto de vista socioeconómico, de sus diferencias, en el fondo de la marginalidad, la pobreza, acá tenemos una diferencia muy grande. Entonces, cuando yo decido no vacunarme, tal vez no me voy a afectar yo, pero voy a dañar a una persona más vulnerable en este país. Pero si pongo en un espacio cerrado una persona no vacunada, con por ejemplo 3 adultos mayores, lo pregunto desde la ignorancia, ¿no pasa a ser un peligro esa persona no vacunada para esos adultos? Por supuesto, por eso... Y esa es la lógica que están haciendo, por lo que entiendo, en Japón. Entonces, que puede ingresar a ese lugar cerrado, pero yo no puedo, y comer sin mascarilla. Sí, pero en las condiciones de como tenemos nosotros planteadas las vacunas desde el punto de vista de que es algo todavía de una manera de emergencia, nosotros debiésemos respetar a esa persona, pero decirle correctamente que en ese caso específico tú tienes que tener la responsabilidad, si tomaste la decisión de no vacunarte, de cuidar a la gente, porque no te vas a enfermar tú, vas a enfermar a alguien más débil que tú, a alguien más pobre que tú, a alguien marginado, y esas personas van a ser las que van a sufrir. O sea, cuando tú decides no vacunarte, nosotros debiésemos informar y decir que el riesgo en nuestra sociedad, al ser una sociedad desigual, no se distribuye igual. Claro. De hecho, la cantidad de fallecidos que tenemos en el sector oriente de nuestra región metropolitana es 10 veces menos fallecidos, 10 veces menos, y eso son publicaciones de las revistas más reconocidas, Lancet, estudios chilenos, que muestran una relación directa entre nivel socioeconómico y cultural y fallecimientos. Y eso nos tiene que hacer el llamado ético. Entonces, lo que tiene que ser es que uno le debiese explicar a las personas. Yo me enfrento, perdón que diga algo personal, pero yo me enfrento, a mí me va a haber gente que me dice, y sobre todo gente también de otros países que tienen otras culturas, y yo le digo, mira, yo te valoro, explícame por qué, dime por qué. Dime por qué no lo haces, te da miedo. Entonces ahí uno le muestra las probabilidades que no es tan riesgoso como él cree, pero uno debiese convencer a través de la racionalidad. Claro, ahora, llega un punto en que hay personas, en todas las sociedades también se distribuyen normalmente, uno puede tener personas que sean también con un grado de ser antisociales, ¿no es cierto? O un grado de desprecio por los demás también. Y en ese caso, claro, uno debiese normar, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, pase de movilidad para ir a un lugar donde voy a poner en peligro a otras personas. Ha habido gente que considera gente sabiéndose contagiada van igual a un matrimonio. Sí, pero el valor de la autonomía, no de solo de la libertad, el valor de la autonomía en nuestras sociedades que vamos a través de este proceso civilizatorio de reconocer la diferencia, de que las personas pensamos diferente, que las personas nos vestimos diferente, que podemos elegir nuestro género, ¿no es cierto? Debiésemos también considerar que esas personas, dentro de su racionalidad, tienen algo, por algo lo están haciendo, conversarlo, hablarlo, y si ya la persona muestra actitudes antisociales, debiese haber una norma, obviamente, como en cualquier situación en que uno transgrede. Dialogar cuesta tanto, y es difícil. Nosotros hemos hablado hace mucho tiempo. Yo he pedido perdón. El COVID mata a la gente. Yo he pedido perdón. Perdona que te interrumpa porque se me va a olvidar esta experiencia. Yo me toca viajar en metro y al principio de la pandemia había un cantante, y a mí me gusta mucho la música, yo respeto mucho, y de hecho los cantantes en las micros, en el metro, los valoro muchísimo, pero un hombre sin mascarilla, cantando a todo volumen. Y tuvimos una discusión, tuvimos un ir y venir, y al final el hombre entendió y se puso la mascarilla, y sobre todo porque también habían señoras ahí que le decían. Entonces la comunidad también tiene un rol pedagógico de hacerle entender, ¿te fijas? Ahora, yo lo respeto, pero considero que también hay un límite ético, hay un límite en que uno cuando tú te das cuenta que tú, a través de tu negligencia o de tu decisión autónoma, generaste directamente la muerte de una persona querida, eso
Eso tenemos que aprender como sociedad. Claro. Bien, no sé si viste, ahora está circulando, Monty, un video, de hecho, de una chica que la identifican como Carla, de que no se quería poner la mascarilla dentro del bus. Y ahí empieza una pelea, una nula conversación. Ella acusa que le levantaron la mano. Sí. Al parecer nunca le levantaron la mano. Más bien ella estaba un poco fuera de sí. No sé si estaba atravesando algún cuadro médico, clínico, claro, qué sé yo. Pero claro, falta mucho diálogo. Y nosotros hablábamos de que el COVID mataba a la gente adulta y a los pobres en este país. Por supuesto. Exacto. Y también la falta de empatía es tremenda. O sea, claro, si una persona no quiere vacunarse, mínimo que mantenga los elementos de protección personal, exacto, que es algo básico. Doctor, le quería preguntar con respecto a los síntomas, sí, y los efectos de la variante Omicron. Sabemos que es una variante que fue descubierta por una mujer, una médica sudafricana, Angelique Coetzee, exactamente, sí, en noviembre de este año. Sí. En Sudáfrica ella detectó el primer paciente con esta variante, sí, y ella hacía el siguiente diagnóstico, que los pacientes ingresaban a los hospitales por otros motivos, sí, con otros síntomas. Muchos de ellos como con fatiga muscular, les dolía un poquito la cabeza, y ellos decían, no, es que estuve haciendo mucha actividad física, entonces un poco se confundían los síntomas, claro, hasta que les hacían el testeo de COVID, claro, y salían positivos. Sí. Y desde allí se empezó a hacer una trazabilidad con respecto a todos los pacientes, exacto, que llegaban más o menos con los mismos síntomas, y se pudo determinar que primero se trataba de una nueva variante y segundo que tenía otra sintomatología, exacto, que es bien diferente. Por ejemplo, entendemos que con esta variante Omicron no se pierde ni el gusto ni el olfato. Perfecto. Hay menos, sí, claro, probabilidades de fiebre, exacto, pero son otros síntomas que muchos doctores incluso dicen que se parecen a una resaca. ¿Es tan así como podemos identificar vivo si con Omicron? O no con Omicron? Yo conozco ¿y cuáles varios son las consecuencias? Me da todos los sábados. Súper bien. Mira, voy a reforzar cosas que dijiste tú y después voy a decir algo también que me parece muy importante también para la gente para que lo considere. Claro, son síntomas diferentes porque en el fondo cada virus tiene sus características y cada variante da ciertos síntomas o signos que detectamos los médicos. En este caso, la fatiga, ¿no es cierto? La fatiga es muy importante, la diaforesis, que es la transpiración nocturna, uno puede tener taquicardia. No es que me falte el aire, no, es una fatiga. Es una fatiga de anímico. Es como ese cansancio, como ese cansancio que incluso puede, no dolor, pero es como un cansancio muscular, como una falta de energía. Eso, como que no falta de energía. Doctor, a diferencia de la variante de las otras, que sí, el cansancio estaba acompañado justamente con un tema de no poder respirar continuamente, como de mucho agotamiento en ese sentido, aparte de la fatiga. Ya, ahí me quiero colgar de otra cosa que es muy importante transmitir. A todos los médicos nos pasa, y quiero transmitirlo acá, que nos llegan pacientes que nos dicen, doctor, no, si no es COVID, mire, esta es la amigdalitis que me da todos los años, esta es mi alergia, y a ustedes yo creo que también les ha pasado, esta es mi alergia, esta es mi alergia de todos los años. Ojo, obvio que uno puede tener todos los años infecciones, pero este año lo que prima es el COVID. Entonces, lo que quiero transmitir es que si bien estos síntomas que estamos hablando son síntomas que se han descrito, que son importantes para determinar que está la Omicron, cualquier síntoma respiratorio que perjudique tu vida diaria nos tiene que hacer pensar que hay algo. Se enciende la alarma. Se enciende la alarma. Entonces, en ese sentido, cuidarse de no visitar a los abuelos, cuidarse de no ir donde el amigo diabético, ¿te fijas? Sí, pero doctor, hay un tema que yo creo que falta lo social cuando se ataca justamente el tema del COVID. Porque hay mucha gente, y conozco casos, que efectivamente dicen, ¿sabéis qué? Ya, estoy un poco resfriado, pero tengo olfato y tengo gusto. Claro. Chuta, no puedo faltar a la pega, porque hay mucha gente que trabaja sin contrato en este país. Exacto. Entonces, si falto, me van. Si voy al doctor y me hacen el test de COVID, finalmente voy a verme obligado a estar encerrado, que sería lo correcto. Pero en el fondo no todos tienen, y cacha que desgraciado lo que voy a decir, pero no todos tienen el privilegio que tenemos nosotros a lo mejor de poder llamar y decir, ¿sabéis qué? Me duele la garganta. Que te respeten tu enfermedad. Y te respetan la enfermedad. Claro. En este canal, a mí cuando me dio COVID me dijeron, tómate lo que necesites, y estuve como un mes fuera porque cosa más. Eso era porque lo tenía un poco chato, sí. De hecho, todavía no me renuevan para el otro año. Algo me está extrañando. Pero no todo el mundo. Estamos en un país donde el trabajo informal no tiene... El otro día leía hace un tiempo el hilo de una chica que estaba tremendamente angustiada porque su papá, en Twitter, su papá había anunciado en el trabajo, era obrero de la construcción, que estaba con fiebre, que se sentía muy mal. Le habían dicho, bueno, tienes dos alternativas, te quedas a tu casa y haces la cuarentena eterna porque no vuelves a trabajar, o vuelves a trabajar ahora.
Claro. Y el papá estaba, mientras la chica escribía ese hilo de tweet, el papá estaba en el paradero esperando la micro. En el paradero. Bueno, ya. Entonces, nos enfrentamos a una realidad donde ahí yo digo, y ahí yo siento que el gobierno ya se preocupó de traer hartas vacunas, de hito para arriba, pero no se preocupó de cómo iban a llegar las vacunas a todo el mundo. No se ha preocupado del tema social principalmente, y creo que hay un choque tremendo entre lo médico y lo social. Y está abusado de poder. Y está en deuda. Y claro, hay microabuso de poder dentro del trabajo mismo, y tampoco hay un apoyo, yo estoy de acuerdo contigo, no hay un apoyo institucional. De hecho, un aviso aquí para mi profe, que todavía está ahí en el ministerio. El profe París. Sí, porque van remando para atrás los derechos de los trabajadores con respecto a las licencias. Las licencias no se están pagando. Mira. Cuando comenzamos la pandemia, es difícil que les paguen las licencias. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que cuando uno tiene hablemos de la gente que tiene contrato, porque la gente que trabaja informal, como decías tú, la gente que trabaja en el fondo boleteando, tiene muchas dificultades para poder tomarse el descanso, y esa es en el fondo algo que los denosta y como persona, y no les deja cumplir el aislamiento. Pero lo que quiero transmitir es que algo muy práctico, ustedes saben que las licencias, cuando uno tiene contrato, son 11 días de licencia por un diagnóstico, y con 11 días a ti te pueden pagar el sueldo completo. Claro. Pero si a ti te dan 7 días, los primeros 3 días no te los pagan y te pagan solo 4. Entonces, la cantidad de días después de que ha ocurrido esto de la vacunación que te dan por COVID, en general son 7. Entonces la gente le pagan de 7 días, le pagan solo 4. Doctor, eso es un tema importantísimo porque es fundamental para que la gente pueda efectivamente hacer su cuarentena. Claro. Queremos hablar también a la vuelta de la siguiente pausa, ¿cuándo se termina esta pandemia? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Bill Gates, uno de los principales financistas de las vacunas? Dio una fecha. Dios. Él también pudo predecir la pandemia en el 2015. Todo eso lo hablamos al regreso de esta pequeña pausa comercial. Vale. Ya estamos de regreso en Así Somos en esta madrugada de día jueves. Se viene el fin de la pandemia. Bueno, el doctor, el DocSync, ya muy pronto nos va a decir qué es lo que dicen los científicos a nivel mundial. Pero antes, Monty, ¿qué tiene acá usted? Un consejo. Hoy vengo con una propuesta sana. Sí, porque con tantos días de festejo y comidas, creo que tenemos que prepararnos para recibir el año nuevo comiendo rico pero sano. Es que, Monty, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cambiemos, por favor, la forma de cocinar. Basta de grasas y aceites que caen pesados y además engordan. Exacto. ¿Y sabes cuál es la mejor forma para lograrlo? ¿Cuál? Cerafit, sí, la sartén que te permite cocinar los platos más ricos sin añadir materia grasa. Es que es lo máximo. Una vez más, Swiss Trading Co. nos sorprende con algo totalmente novedoso y que además nos hace la vida mucho más fácil. Así es. ¿Todavía no la conoces? Mira, te voy a dar 6 razones por las que no querrás otro sartén. Es de cerámica antiadherente real. Eso hace que los alimentos no se adhieran a la superficie. Es increíble cómo se desliza y nada se pega, de verdad que sí, Michael. Y como nada se pega, además es súper fácil de limpiar. Le pasas un pañito y listo. Su superficie verde esmeralda retiene el calor, con lo cual gastas menos energía y tus platos se cocinan en forma pareja y uniforme, tal cual como en un restaurante. Esto, mira, además me encanta. La manija que tú ves acá es desmontable, por lo cual la puedes usar, el sartén de Cerafit, directo en el horno. Y además que sin manija es mucho más práctico para guardarla, ya que ocupa menos espacio. Y también, ojo, algo muy importante, no tiene antiadherentes tóxicos, nada de PFOA ni cosas raras que puedan dañar tu salud. Y además es indestructible, sí, porque tiene una doble capa de cerámica y otra doble capa interior de aluminio, más un corazón de acero inoxidable. Es que, Monty, es maravilloso, es todo lo que yo necesito en mi casa. Además, te cuento que en la producción me dicen que todo el mundo está llamando y que necesitan saber cómo podemos adquirir esto. Te creo absolutamente, pues sí, Swiss Trading Co. te lo hace muy fácil. Solo tienes que llamar al número que aparece en pantalla y ordena tu Cerafit ahora. Anota, mira, 232-150121. Apúrate y te llevas este set completo de 7 piezas por tan solo 99.990 pesos más el envío. Así es. ¿Y tú qué esperas para pedir el tuyo? Entonces te aseguro que Cerafit vale cada peso que gastas. ¿Y sabes por qué, Michael? ¿Por qué? Porque será la última
próxima vez que compres sartenes en tu vida. Me encantó. Este aplauso, Monty. Tremendo consejo que nos trae. Oye, buen precio. Me encanta. Está excelente. Bueno, después de este tremendo Cocinar consejo para cocinar sanito en tu cocina, nosotros seguimos haciendo Así Somos y nos vamos a revisar justamente una gráfica porque estábamos hablando del filo no de la pandemia. Este es un profesor de la Universidad de Salamanca. Estamos hablando del doctor Miguel Marcos, que dice lo siguiente: parece más probable en este momento que quede como una infección endémica, igual que otros virus respiratorios. Los dos ejemplos son el virus sincicial respiratorio o la gripe, que provocan brotes cada año en diferentes grupos de edad y por diferentes motivos. Doctor, estamos justamente, ¿está de acuerdo con esta gráfica? Estamos de alguna forma entrando ya al 2022 a pasar de pandemia a endemia, ¿o nos estamos adelantando un poquito mucho? La conclusión que saca el doctor es correcta. En algún momento todas estas pandemias pasan a ser una endemia, que significa que nosotros tenemos una cantidad de casos determinados, controlables, año a año, que podemos vacunar, como es la influenza, como el virus respiratorio sincicial en los niños. Una vacuna anual. Una vacuna nueva, exacto. Ahora, el punto que uno pudiese analizar sobre lo que dice aquí el profesor, el doctor, es que si este es el momento. Si Omicron es la última. Claro, esa es la pregunta. Y probablemente, lamentablemente, todo indica por la cantidad de casos que estamos teniendo en Europa ayer, directamente, lo hablábamos hace poco, ¿no es cierto? Sí. En Europa se están mostrando récord con respecto a la cantidad de casos diarios. Lo más probable es que no sea este el último, pero debiésemos ir por ese camino y a través de lo que hemos tratado de reforzar acá, que es la vacunación. Ahora, ahí hay un punto muy importante para contradecir algo que estaba diciendo acá el doctor. Miguel Marcos. Sí, que tiene que ver con que nosotros no vamos a volver endémica esta pandemia mientras la vacunación no sea universal. Y ahí se necesitan políticas que excedan los países. Tiene que haber una política global en que el 5% de Etiopía que está vacunado iguale al 50% de Europa o al 90% que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque si tú tienes una gran cantidad de población que se infecta, la probabilidad de que ocurran nuevas variantes es tan alta que puede generar una nueva variante de SARS-CoV-2 o puede aparecer un nuevo virus. Entonces, la idea es que nosotros debiésemos tender hacia una vacunación global y pensar esta pandemia como lo que es. No es un problema de un país o de un continente. El virus es un problema global. No lo vamos a superar. Y además, quiero decir un par de cosas más que son necesarias. No es solo la vacunación, también son las medidas, como hablábamos antes, de salud pública, del cuidado, sí. Y también el trabajo de los científicos en términos de estar siempre analizando genéticamente las variaciones que van apareciendo, haciendo los cambios en las vacunas necesarias para que sigan siendo eficaces y también guardando, lo que parece como más fílmico, pero guardando los plasmas de las personas que se han sanado, porque eso te da información para el futuro. Todo eso tiene que ser globalmente compartido. Ver, déjame hacerle un happy hour, así sí, una pregunta sí. por el precio de una. ¿Ya? Estamos en una oferta. Estamos en una oferta. Es horario de happy hour. Salud. Salud, maestro. La primera tiene que ver con que en estos mecanismos de salvaguardarse, ¿cierto?, este virus, la naturaleza genera que va siendo probablemente más contagioso, pero menos letal. Quiero que me saque esa duda de frente. Sí. ¿Es así? O sea, ¿ninguna próxima variante después de Omicron va a ser más terrible? ¿O puede que se pegue un retroceso y llegue una que sea igual de contagiosa, menos o más, pero terriblemente más mortal que todas las anteriores? Primera pregunta. Y la segunda, que es parte de lo mismo, sí. Hasta lo que yo más o menos entiendo, las grandes pandemias, con la peste bubónica y todo, tuvieron como un ciclo sin vacuna de por medio, que pasaron aproximadamente entre los 4 y los 5 años. Sí. Y se van. Así como nadie supo como qué remedio hacer. Se van. Y se fueron. Esto debería ser igual y que gracias a la vacuna, en vez de 5 años, estoy poniendo una fecha, va a durar 3 o nada que ver. Mira, hay algo que es de evidencia científica, hay algo que también tiene que ver con el optimismo propio de cada persona y de la ciencia misma. Ajá. ¿No es cierto? Porque por algo trabaja la ciencia, porque pensamos que vamos a solucionar el problema.
Y hay un detalle también con respecto a la historicidad de las plagas, que vamos a hacer una distinción ahí. Pero lo primero que te quiero decir es que, por ejemplo, para tomar Omicron, lo que se considera es que Omicron no es una derivación directa de las variaciones anteriores, sino que Omicron surge de nuevo a partir de la primera camino paralelo. Sí. Entonces, yo no sabía eso. Sí, claro. Omicron no surge como una mutación de la mutación de Delta, por ejemplo. Okay. Omicron se considera que estuvo en este reservorio hasta que fueron suficientes las mutaciones, directamente del linaje inicial incluso se piensa, y que estas mutaciones en algún momento dieron el salto y comenzaron a infectar. Entonces, está la posibilidad de que siempre está la posibilidad que aparezca, por ejemplo, los familiares del SARS, ¿no es cierto? Porque el SARS apareció por primera vez en el 2002, después apareció el MERS en el 2012. El MERS era una cosa terrible, Oriente Medio, moría el 30% de las personas, a diferencia de ahora que es cercano al 2%, ¿no es cierto? Siempre está esa posibilidad, pero es menos probable. Pero ¿por qué es importante que nosotros siempre estemos atentos? Por eso yo ponía la atención en el trabajo científico, en guardar los plasmas, en hacer estudios genéticos, en ver qué está pasando, dónde ocurren las mutaciones, frenarlas. Y si es que ocurren mutaciones que sean muy letales, tú tienes razón, por ejemplo, Salfate, en eso. Era tan letal, por ejemplo, el MERS, que se acabó. Porque murió la gente y no alcanzó a transmitirlo más. Claro. Y el depredador a su presa lamentablemente la hizo desaparecer en ese momento. Murió junto con él. Murió con eso. Pero lo que tenemos que tener la noción es que tenemos que estar, son como esas, uno piensa que esto ocurre solo de repente como en la ciencia ficción o en las películas, pero en realidad hay que guardar los plasmas, ver genéticamente qué está pasando, ver de dónde vienen los linajes. Los biólogos moleculares tienen una gran importancia acá, los grandes laboratorios tienen que ser transparentes y darle a los países del tercer mundo la posibilidad también para poder detectar. Claro. De hecho la dan, porque no todos los países tienen la plata para hacer la secuenciación. Entonces lo que dan son pruebas en que tú no secuencias todo genéticamente, sino que tú detectas ciertas mutaciones y tú dices, esto es el Omicron, pero no lo codificaste entero. Claro. Entonces eso es más barato. Entonces lo que te quiero decir es que está la posibilidad de que ocurra algo más grave, es mucho menos probable, pero por eso que el trabajo conjunto de la ciencia y la comunidad es muy importante. Exactamente. Y con respecto y se relaciona un poco lo de la peste negra, porque en el fondo ahí tiene que ver también un punto de vista ético consecuencialista, que en esa época no estaba la posibilidad, pero que ahora podíamos tomar la decisión. ¿Se acuerdan al principio que decíamos que nos vacunemos, o sea, que nos infectemos la mayor cantidad de gente lo más rápido posible? Como cuando uno era chico y te decían, júntate con el primo que tiene peste. Sí, el punto es que desde el punto de vista de la epidemiología, cuando eso ocurre, volvemos a recalcar que van a morir personas. Es poco ético. Entonces, claro, es como una guerra, en el fondo, que tú mandáis a tus tropas y decís, el más fuerte es ese. El general dice, van a morir, mando estas tropas a morir para ganar en esta otra guerra. Y eso tiene un componente ético muy grave desde el punto de vista de la medicina. Entonces, si nosotros dejamos que esta cuestión siga y siga y siga, va a morir mucha gente. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer, por eso que es conjunto entre las medidas de salud pública, la conciencia social, lo que hacemos aquí de llamar a vacunar, junto con la ciencia. Respuesta completa, doctor. Exactamente. Oiga, doctora, quisiera una pregunta con respecto a las cuarentenas, porque hace un par de días el CDC de Estados Unidos acortó el tiempo de cuarentenas para personas infectadas de 10, lo redujo a 5 días. Así también a personas que han estado expuestas con el virus, 5 días, y incluso personas que ya tienen su booster o su tercera dosis no necesitan hacer cuarentena si estuvieron expuestas al virus, pero siempre usando mascarilla durante 10 días. Que a nosotros nos suena raro porque, claro, hay países en donde ya la mascarilla no se ocupa en lugares libres, por ejemplo, solamente en lugares cerrados. Pero nosotros seguimos manteniendo esta medida de protección. Nosotros hoy día, ayer no estábamos con mascarilla porque habíamos 3 personas, pero hoy día ya como lo tenemos a ustedes, somos más, entonces nos protegemos. Pero finalmente existe esa posibilidad de que llegue esta medida a Chile, que se acorten los tiempos de cuarentena, y si esto considera también el comportamiento de la variante Omicron. De todas maneras, a medida que tenemos, al principio, cuando nosotros no tenemos información y estamos sumidos en el problema, sumidos en el colapso hospitalario, sumidos en la cantidad increíble de gente que se contagia, uno
tiene el principio de la prudencia, ¿no es cierto? Entonces uno es prudente y uno toma las medidas más estrictas, pero a medida que vamos teniendo información, nosotros vamos siendo como más cirujanos, ¿no es cierto? Nosotros decimos cuidamos más a estas personas, reducimos los tiempos, por lo mismo, porque queremos llegar a un equilibrio entre que las personas cuiden su salud mental, entre que las personas mantengan su autonomía, entre que las personas puedan mantener sus trabajos, que puedan, la gente que tiene trabajo por cuenta propia. Entonces, el trabajo del cirujano, o si lo quieres, del que mira en el microscopio, a medida que tiene más información, puede ayudarte mejor. Exactamente. Entonces, la idea es restringir lo menos posible, pero con la máxima efectividad. Entonces, en ese sentido, a medida que va avanzando la ciencia y el conocimiento, nosotros podemos ir diciendo menos días de aislamiento, etc. Grande. Estamos con el doctor Eduardo Bronstein, médico especialista en salud pública, y quiero mostrarles el siguiente tuit, porque habló él. Habló Bill Gates, que dice lo siguiente. Un retweet. Si hay buenas noticias aquí, es que Omicron se mueve tan rápido que una vez que se vuelve dominante en un país, la ola de contagios allí debería durar menos de 3 meses. Esos pocos meses podrían ser malos, pero sigo creyendo que si tomamos las medidas adecuadas, la pandemia puede terminar en el año 2022. Estamos hablando del hombre que el año 2015, de ese hombre en cuestión, Dios para algunos, el demonio para otros, que el año 2015 habló y le dijo al mundo, ojo papito, se viene una de aquellas, se viene una pandemia a nivel mundial. Hoy día está hablando del año 2022, que se terminaría justamente esta pandemia. Así Somos fue el primer canal en hablar de esta pandemia por allá por el 2015. Hoy día vamos a hacer el primer programa en hablar si se termina o no, después de esta pequeña pausa. Seguimos esta noche en Así Somos conversando junto al doctor Eduardo Bronstein, especialista en salud pública, sobre los efectos de la variante Omicron en nuestro país. Pero antes de continuar, atención a este consejo: disfruta refrescándote con este ventilador de escritorio, el mejor ventilador con el mejor diseño metálico. Encuéntralo a un precio muy especial en nuestra tienda .lared.cl. Genial, como siempre, nuestra tienda. Y ahora sí continuamos justamente con lo que decía Bill Gates, fundador de Microsoft y también principal financista de algunas vacunas, con respecto a cómo se mueve la variante Omicron. Él dice que se mueve de una manera muy rápida, que la ola de contagios debería durar menos de 3 meses en los países donde llega y que esta pandemia podría eventualmente acabarse de aquí al próximo año. ¿Habla con la verdad? Es optimista. Yo creo que él resume en ese mensaje muchas de las cosas que hemos hablado acá. Sí. Es un resumen perfecto. Yo creo que el punto para mí es que él dice en algún momento va a ser doloroso o va a ser difícil. Sí, habla de 3 meses muy complejos de alguna forma. Eso, 3 meses, ese es el gran punto. Cuando el contagio ese es el gran punto, porque colapsa el sistema sanitario. Porque no puedes mirar a todo el mundo igual. Hay países donde ese momento de dolor va a ser muy fuerte. Y la vacuna no va a tener, no va a penetrar la posibilidad de vacunarse de una manera homogénea en todo el mundo. Entonces puede ser que él esté hablando también de Estados Unidos, desde su perspectiva, desde una perspectiva optimista, pero yo lo matizaría y diría que 2022 va a ser mucho mejor que 2021 y 2020. De alguna forma, sobre todo en los países donde tenemos, donde la gente ha colaborado, donde tenemos vacunas, donde se toman las medidas de salud pública. Salfate, recuérdame bien, Bill Gates ya había hablado del término de la pandemia, pero él siempre anunció en algún momento que primero iba a finalizar para los países ricos. Exacto. Hacía una diferencia, ¿no? Y después para los países más pobres. Y se equivocó, porque la perspectiva que él dijo a comienzo de la pandemia es que para los países del primer mundo, como se les llama, terminaba a fin de este año. Y estamos viendo que los países de más alto poder adquisitivo económico, la verdad es que están en sus picos, digamos, de contagios más terribles, como nunca se había visto. Y para fines del 2022, Chile. O sea, el resto de nosotros. Le dimos vuelta al Claro, lo que está haciendo acá está corriendo la teja, digamos, un año más. Y como bien explica el doctor, es una de las posibilidades. La única pregunta que nos queda es otra pregunta que hizo Bill Gates, que dijo, ojo, lo que se viene acá en adelante son otras variantes habladas de la viruela y todo lo demás, así como dijo, ojo con las pandemias que llegaron para quedarse. Claro. Yo no sé, eso lo tiró a propósito de que tiene información privilegiada o algo así, pero espero que se haya equivocado también como fue su primer dato estadístico. Me quedo con sus palabras. El año 2022 debiera ser mucho, mucho más pasable que el año pasado, Sí, ¿cierto? claro.
siempre que todos colaboremos. Excelente. Recordemos las medidas colaborativas, doctor. Sí, los cuidados personales. Sí, lo principal en este momento es reconocer que nos tenemos que vacunar, que tenemos que poner de nuestra parte, ser solidarios, mantener también nuestra mascarilla, lavarnos las manos, y ventilar bien puesta sobre la nariz, sobre la boca. ¿Y por qué no alimentación y ejercicio? También, uno de los factores más importantes que hace que sea más grave esta pandemia es la mala alimentación, la obesidad, la hipertensión, la diabetes que conllevan la mala alimentación, así que a cuidarnos, a hacer más deporte y a medida que podamos salir, ocupar los parques, ¿no es cierto? Y estar en lugares ventilados. De tal manera. Exactamente, entonces el llamado es a vacunarse, sobre todo porque 1,5 millones de personas podrían verse con su pase de movilidad bloqueado a partir de este 1 de enero, justamente porque no se han puesto la dosis de refuerzo, así que a colaborar y a mantenernos siempre bien protegidos. Que vuelva, ¿no? Que vuelva, por favor, que vuelva. Un agrado estar acá y los veo siempre, así que... Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias, clarito, doctor. además didáctico, nos explicó todo. Es bienvenido cuando usted lo desee. Gracias. Ustedes en su casa sigan cuidándose. Nosotros nos reencontramos mañana. Ya, mañana el último capítulo del año. El último capítulo de Así Somos. Nos vemos, que descansen. Te están llamando, ¿Con cotillón o no? Te están llamando, Mike. ¿Por qué me llegó un sobre azul?